Muy buenos días, mis queridos hermanos, mi querida familia, mis queridos y amados hermanos en Cristo y en la fe. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes y como en algún momento el apóstol Pablo lo dijo en una de sus epístolas, anhelaba mucho que llegara este momento para poder expresar lo que Dios quiere que pues todos escuchemos y que todos realmente aprendamos o que podamos recordar inclusive algunas cosas de lo que a lo largo del tiempo hemos llegado a entender, a comprender o estamos en ese proceso para aprendizaje. Así que deseo que cada uno de ustedes esté muy bien. Los saludo como normalmente el pueblo físico de Dios saluda. Shalom Aleichem. Les deseo mucha paz, mucha tranquilidad, mucha bendición para con ustedes y para con cada uno de sus seres amados. La mañana de hoy estaremos analizando un tema que posiblemente en algún punto de nuestras vidas nosotros dimos por sentado que tuviéramos que verlo, leerlo o algo, porque si hemos leído la Biblia, si hemos estudiado la Biblia en algún punto de nuestra vida, o si ya llevamos cierto tiempo en la iglesia, en los caminos de Dios, pues seguramente hemos leído la parte que vamos a estar analizando la mañana de hoy, el día de hoy. A lo largo, pues básicamente de toda la Biblia, pero en un enfoque un poco tal vez más radical en el Nuevo Testamento, vamos a percatarnos que nos vamos a encontrar, me atrevería a decir unas 20, 30 veces con la frase es necesario. Y de igual manera, aproximadamente unas 3, 5, me atrevería inclusive también a decir hasta 7 veces, rascando un poquito las 10 veces, vamos a encontrarnos la frase era necesario. Esta misma tiene una connotación que puede resaltar varios aspectos de contextos diversos. Principalmente logramos entender esta frase, ya sea es necesario o era necesario, y vamos a entender que al leerla se nos dice que son cosas que deben o debían de pasar. Son cosas que sí o sí tuvimos que haber pasado en nuestra vida para cumplir un propósito que solo nuestro Padre lo conoce previo a ello, durante el momento que estamos atravesando cualquier circunstancia o, por supuesto, en el futuro. En el Antiguo Testamento, también conocida como la Torá, que pues cabe obviamente aquí mencionar que a nivel general se le llama la Torá a la Biblia en términos generales y en un término hebreo, pero específica y puntualmente se refiere al Pentateuco, a los primeros 5 libros escritos por Moisés. Pero para efecto del tema, al referirme a la Torá, me refiero básicamente al Antiguo Testamento, que es la parte previa de todo lo que sucedió y todo lo que pasó, previo al nacimiento y a la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues en esa parte de la Biblia, esta frase exacta como tal, de una forma literal, no aparece, pero sí se utilizan, digamos, en el mismo sentido, las palabras o ideas similares, como por ejemplo, es preciso o conviene que. Pero vamos a encontrar muchas frases que van a mencionarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, en este mensaje estaremos analizando la razón por la cual en muchas ocasiones en nuestras vidas es necesario, y subrayado ahí, es necesario que sucedan diferentes clases de acontecimientos o pruebas de diversas índoles. Todo esto para que se cumplan, por supuesto, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y a veces estas cosas que nos suceden pueden ser muy extremas, pueden ser dolores físicos, por ejemplo, pueden ser dolores extremos emocionales, por ejemplo, puede ser sufrimiento
puede ser tristeza, puede ser pesar, congoja en nuestro corazón de una manera profunda o en todo nuestro ser. Pero como dice el viejo dicho, luego de la tormenta viene la calma. Por lo mismo, este fundamentalmente es el propósito del mensaje. Hacernos ver que literalmente todo, así como se escucha, todo lo que sucede en nuestras vidas, y mayormente las pruebas duras y difíciles que atravesamos, todo ello tiene una razón de ser. Tiene un porqué de las mismas. Tiene un propósito divino y sobre todo son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra renovación o para nuestra limpieza inclusive espiritual. Para quienes toman nota, el título de este mensaje es el siguiente: es y era necesario. Van a disculpar si a veces me escuchan un poco ronco, pero estoy con algún inicio por ahí de alguna gripe, así que por ahí van a escuchar tal vez alguna ronquera, pero nada nos tiene que detener para aprender, escuchar y recordar todo lo que Dios nos dice en su santa palabra. Para empezar entonces con el tema, si nos hemos percatado en la mayoría de las veces, a mí me gusta ahondar un poco más o indagar un poco más en los significados o en los orígenes de las palabras como tal. Por ejemplo, en este caso, el primer término que quiero que analicemos es la palabra era. Obviamente en el contexto de la frase de nuestro título, porque en la Biblia también se refiere como era a los suelos de piedra al aire libre que normalmente eran de una forma circular. Y pues obviamente lo utilizaban en el área de agricultura, ¿verdad? Todos los agricultores para procesar el grano de las cosechas. Esa es la era, el lagar. ¿Se recuerdan esas citas que menciona era, lagar, etcétera? Pero ahorita no. Lo que quiero que veamos es la palabra era en el contexto de lo que vamos a analizar hoy. Y lo que estamos específicamente y puntualmente analizando es la acción que proviene del verbo ser. Si nos vamos un poco al tema de idioma español, a la famosa clase que veíamos en la escuela, en el colegio, en el instituto, la palabra era es la acción que proviene del verbo ser, pero en pretérito imperfecto de indicativo. Fundamentalmente se refiere a algo en el pasado que en ese momento debía de hacerse. Yo creo que estamos muy claros en el significado de esta palabra para poder encaminarnos bien a lo largo de este mensaje. ¿Ok? Perdón. Entonces, luego de ello, un simple ejemplo se me viene a la mente. Yo hace algún tiempo tuve que estar hospitalizado a finales tal vez del año 2022. Era época de pandemia, ya terminando casi aquí en la ciudad de Guatemala, en toda esta área, pues en general, por supuesto, pero yo tuve que estar hospitalizado y yo entendí que era necesario, que yo tenía que descansar, yo tenía que tener un reposo y tenía que consumir muchos alimentos con hierro porque me había dado dengue hemorrágico. Entonces, si yo no hacía eso, por consecuencia se me iba a complicar aún más de lo que ya se me había complicado esta enfermedad que es muy común en esta área tropical de América, ¿verdad? Entonces, es básicamente algo que nosotros podemos entender de lo que era necesario en aquel entonces hacer para poder obtener un beneficio o un bien posterior. Ahora analicemos la palabra sencilla es. El término o la palabra es también importa, por supuesto, en este mensaje, ya que es una palabra que en el tiempo presente es un verbo de igual manera, pero está en el tiempo presente indicativo. Recordemos las clases de idioma español.
y se refiere a algo que en el presente se considera obligatorio, importante o indispensable, que ahora mismo se debe llevar a cabo. Un ejemplo simple de ello puede ser: hoy y siempre es necesario llegar temprano a la reunión. Ahora vamos a la siguiente palabra: necesario. Desmenuzando un poco esta palabra, para entrar un poco más a fondo, encontramos que la definición principal es un adjetivo. Este adjetivo expresa que algo no se puede ni evitar ni omitir y por supuesto tampoco puede hacer falta. Es decir, resulta imprescindible, obligado o muy conveniente. Dicha palabra proviene del latín necessarius, que significa inevitable o indispensable. En resumen, la palabra necesario indica que algo es tan importante que no se puede dejar de lado, ya sea por obligación o por utilidad o por conveniencia. Con todo esto dicho, llegamos a una pequeña conclusión iniciando este mensaje. Cuando leemos la frase "es necesario" o "era necesario", entendemos que se refiere o hace alusión a algo que debe de suceder o que debía de suceder. ¿Y para qué? Para cumplir un propósito que en muchas ocasiones no se logra determinar ni se logra intuir, pero con el pasar del tiempo, ya sea que nos demos cuenta nosotros o Dios nos lo va revelando conforme Él así lo desee. Acompáñenme por favor a la primera cita de este mensaje. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan. Veamos por favor el libro de Juan, capítulo 3, versículo 7. Este capítulo va a ser muy importante en esta parte del mensaje porque vamos a ver tres citas que son totalmente diferentes. Las tres citas una de otra, pero que implica específicamente la parte principal del propósito de este mensaje. Y lo vamos a ver en ese mismo libro, en ese mismo capítulo número 3 del libro de Juan. Entonces, la primera es Juan capítulo 3, versículo 7. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Creo que todos estamos en sintonía a lo que se refiere esta cita. Es necesario bautizarse para ser una nueva persona, ser un nuevo hombre, ser una nueva mujer. Entonces aquí nos decía precisamente Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo. Y si vamos entonces un poco más adelante, también se refiere a algo diferente, pero lo que les mencionaba, ¿verdad? Con el mismo término. Continuemos entonces adelantito, en el siempre Juan 3, en el versículo 14, por favor. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aún en el mismo capítulo, si leemos Juan 3, versículo 30, vayamos por favor, bajemos un poco ahí al versículo 30, nos dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Como podemos ver, mis queridos hermanos y mi querida familia, en diversas circunstancias y a causa de diversos motivos, la frase "es necesario" se utiliza recurrentemente en la palabra de nuestro Santo Padre, la Biblia. Y se refiere a que sí o sí, lo que se está indicando debe de suceder. Ahora bien, cuando ya ha sucedido el acontecimiento o evento, decimos la frase "era necesario".
que esto y lo otro sucediera, era necesario que aquello pasara, para que era necesario, y entonces sabemos que es un pasado, pero entendemos que teníamos que pasar lo que sea que hayamos pasado. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos viendo la importancia de una frase que Dios nos dice de una forma recurrente? Y creo que tal vez, posiblemente todos estemos de acuerdo que cuando Dios nos repite algo a lo largo de su palabra, en cualquiera de sus capítulos o versículos, es para que pongamos más atención en ello. Recuerdo hace muchos años, tal vez en los 90, más o menos 98, 99, rascando el año 2000, había una miembro de la iglesia que lamentablemente ya falleció hace bastante tiempo, pero en aquel entonces precisamente hablaba algo muy similar a lo que yo les mencioné ahorita, que cuando Dios quiere recalcarnos algo, nos lo dice y luego nos lo repite y luego nos enfatiza algo que Él quiere recalcarnos. Y de hecho no solo es, por ejemplo, esta frase que estamos analizando, es necesario o era necesario. Muchísimas cosas, dependiendo de lo que Dios desee hacer en nuestras vidas. ¿Me explico? Entonces, creo que poco a poco estamos viendo la importancia que yo trato de enfatizar en esta mañana, en este día. Y por lo mismo quiero que vayamos a otra cita, por favor, acompáñenme, busquemos en sus Biblias, pero quiero que leamos esta cita y luego vamos a una pausa para analizar un poco y meditar, porque es algo muy importante que Dios nos quiere decir. Busquemos el libro de Lucas 24, Lucas 24, versículo 26. ¿Estamos ahí? Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y así, como esta cita que estamos leyendo, así como en esta específica cita se refiere a nuestro Salvador Jesucristo, encontramos otra similar, pero en otro libro también. Vayamos entonces también, por favor, al libro de Hechos, en su primer capítulo, Hechos 1, en el versículo 16. Hechos 1, 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hasta aquí hemos visto rápidamente varias citas de la palabra de Dios que nos dice que hubieron eventos, hubieron acontecimientos que sí o sí debían de pasar. Posterior a ello, vimos que eso que aconteció, vinieron posiblemente cambios a nuestras vidas. Vinieron bendiciones posiblemente a nuestras vidas, o vinieron otra clase de pruebas, pero tal vez esas pruebas nuevas, por decirlas de una manera, las enfrentamos de mejor forma, porque posiblemente ya estábamos fortalecidos por lo que nosotros pasamos previamente cuando era necesario que atravesáramos lo anterior. ¿Me explico? Básicamente entonces, quiero que nos conectemos y quiero que estemos claros en lo que hemos leído, mis hermanos en la fe, mi querida familia. Si es así, entonces ahora les digo y les pregunto, ¿qué considera usted que era necesario que sucediera en su vida para beneficio o bendición suyo o de su entorno familiar? ¿Qué? Hagamos una pausa y meditemos en ello. Piense, retrocedamos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en sus vidas? ¿Qué cree usted que es tan fuerte que ha sucedido en su vida que posiblemente a alguien que directamente no tiene a Dios en su corazón podría devastarlo y podría botarlo? ¿Qué cree usted que puede ser tan fuerte
para eso. ¿Qué ha pasado a usted? ¿O qué está pasando usted ahorita, mi querida hermana, mi querida hermana, mi querido hermano? ¿Qué están pasando? ¿Qué estamos atravesando? Pensemos por un momento en ello. Pensemos por un momento lo que estamos viviendo o hemos vivido. Y ahora enfoquémonos en nuestro presente. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo vive su vida ahora? Posiblemente hace un año, hace 10 años, hace 30, 50 años pasó algo que marcó su vida. Pero ¿cómo está usted ahora, hoy? En este momento, ¿cómo se siente usted? ¿Más fortalecido? ¿Se siente con mayor bendición espiritual, con mayor crecimiento, con mayor madurez? Déjeme decirle, mi amado hermano y hermana en la fe, eso o esas cosas que le pasaron eran necesarias en su vida. Era necesario que le sucediera eso para posteriormente usted ser mejor ser humano, si quiere agradar a Dios, por supuesto, y si quiere llegar a esa meta que usted y yo tenemos, de entrar en ese portentoso reino que va a ser establecido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, porque así lo dice su palabra. Y yo lo creo, y sé que así va a ser, porque Dios no es ser humano para que mienta, mucho menos Jesucristo. Inclusive cuando Él estuvo aquí como ser humano, Él nunca pecó. Era necesario que Él sufriera por la sanidad de nuestras enfermedades. Si no, no tendríamos una oportunidad de ser sanados si es la voluntad de Dios Padre. Era necesario que Jesucristo muriera para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de los pecados. Y era necesario que Él resucitara para nosotros poder tener ese acceso a la vida eterna y que nosotros pudiéramos llegar a estar y tener esa oportunidad de ser salvos. Fue necesario todo lo que pasó en esa época de Jesucristo para que usted y yo estemos aquí, inclusive estemos vivos, estemos siguiendo en pruebas, atravesando pruebas, viviendo dificultades, viviendo a veces penas económicas, enfermedades, cualquier cosa. Pero todo eso fue necesario que nuestro santo Salvador Jesucristo pasara por amor a usted y a mí y a toda la humanidad que ha existido, existe y que existirá hasta el momento de su venida. Vayamos por favor a Hebreos 11. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quiero que veamos un ejemplo donde específicamente tenemos que llegar a comprender el es o el era necesario y el por qué sucede todo esto. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo veamos y analicemos brevemente este versículo. Nos dice prácticamente que en su inicio, del versículo como tal, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por consiguiente, eso quiere decir que es necesario tener fe para que podamos agradarle a Dios. Que es prácticamente lo que se dice en la segunda parte de este versículo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por otro lado, vayamos a un poquito adelante en Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 14.
Hebreos 12, 14. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y usted va a decir, ¿y aquí entonces en dónde está la frase es necesario o era necesario? Ahorita vamos ahí. Leámoslo nuevamente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si analizamos o parafraseamos este versículo, básicamente lo que nos dice es de que es necesario buscar la santidad y la paz para con todos, para que así podamos llegar a ver a nuestro Señor. ¿Me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Cada cosa que llega a nuestras vidas, cada prueba que llega a nuestras vidas, por más dura, por más difícil, por más adversa, por más compleja, por más complicada que sea o que parezca, tiene una razón de ser. Hay un propósito como tal para que sea de ayuda y beneficio para nuestro ser interior. No solo emocionalmente, sino principalmente en un sentido espiritual, que es lo que más debe importarnos. Porque de nada sirve tener todo lo que en este mundo se pueda tener si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Si bien es cierto, el tema económico en muchas ocasiones son circunstancias complejas para muchas familias alrededor del mundo, pero tampoco los millonarios o la persona que realmente no se preocupa por ese tema económico quiere decir que ya es salvo. Y así como ese ejemplo que les acabo de mencionar, hay muchísimos otros ejemplos. Eso es algo material. Si nos ponemos a pensar en muchas ocasiones, realmente todo eso es vano. Como lo dijo el rey Salomón en Eclesiastés, en Proverbios también. Él analizó y él profundizó hasta lo más recóndito de este tema. Y decía que todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que importa es lo que hacemos en esta tierra que repercutirá en nuestra eternidad. ¿Qué estamos haciendo hoy para llegar a estar en nuestro reino? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué siembra estamos haciendo ahorita para llegar a estar con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, como la Biblia lo dice? ¿Qué estamos haciendo para llegar a estar ahí? Vayamos por favor a Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, todas las pruebas de vida que enfrentamos, desde nuestra niñez hasta el día que Dios nos quite el aliento de vida a este cuerpo físico, cada una tenía un propósito para usted y para mí. Cada una tiene y sigue teniendo un propósito para usted y para mí. Si tenemos a Dios con nosotros, no va a haber nadie que va a estar en contra de nosotros. Por más que tengamos un ejército frente a nosotros, dijo el rey David, no temeré. ¿Se recuerdan de esa cita? La confianza que el rey David tenía en Dios Padre. Por más que estemos con una espada o un arma en nuestra espalda y un abismo en este momento frente a nosotros, donde ya no veamos una salida, Dios está con usted y conmigo. En esa situación, por ejemplo, Dios ha estado y Dios sigue estando con quien desea obedecerle
con quien desea seguirle, con quien desea aprender de su palabra. Y va a llegar el día en que todo ojo verá y todo oído oirá esa palabra fabulosa de nuestro Padre Creador cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no es el tiempo. ¿Podríamos decir que estamos en un tiempo cercano? Sí, pero nadie sabe. Ni los ángeles en el cielo saben, dicen también la Biblia. Entonces, en el momento que Dios Padre le diga a Jesucristo, llegó el momento, empezará todo el tema que podemos investigar, podemos leer en Apocalipsis, en los libros proféticos, no solo en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento. Tanto que se nos ha revelado, tantas profecías que se han cumplido y tantas que están por cumplirse también. Recordemos, mis queridos hermanos, que el mal, por supuesto que existe. Las personas que nos desean mal, también por supuesto que existen. Si el diablo es el príncipe de este mundo, él rige muchas de las cosas en las cuales le han sido dadas o concedidas. Pero recordemos también que él ya sabe que morirá en un futuro próximo y que perderá su guerra contra nuestro Santo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo, por esa misma razón, Satanás, con ese conjunto de ángeles que él se trajo a la tierra cuando fueron enviados a la tierra como un rayo, dice también la palabra de Dios, y él se trajo la tercera parte de los ángeles. Imagínense el poder como de convencimiento que él llegó a tener para traer la tercera parte de toda la creación de ángeles que había en aquel entonces. Y se la trajo y ahora son conocidos en esta tierra como demonios, que son seres espirituales que lo único que desean conjuntamente con su jefe, que por decirlo de una manera, que es Satanás, es hacernos caer a usted y a mí a través de las pruebas. Ellos es el propósito totalmente contrario a lo que hemos venido hablando. Hemos venido diciendo que es necesario que atravesemos pruebas para crecer y para que nosotros seamos mejores personas espiritualmente, maduremos emocionalmente, crezcamos en muchos sentidos. Pero por otro lado, las pruebas también muchas veces las aprovecha Satanás para hacernos caer, para que pensemos y reneguemos en contra de nuestro Creador y para que nos desviemos de ese camino que debemos de continuar, el camino estrecho. No tenemos que ir por el camino ancho donde todo el mundo va, o muchas partes del mundo, no es literal todo el mundo, sino muchas personas del mundo, mejor dicho, van en ese camino ancho. El camino angosto es el camino difícil de la vida del ser humano. Y ese es el camino por el que debemos de ir. Es necesario que atravesemos el camino angosto para que lleguemos al final a ese portentoso reino que nos ha sido prometido. Es necesario, o era necesario, que usted estuviera solo o sola en esos pasillos de hospital, en esa cama lúgubre, con tristeza, con aflicción, sin saber si usted iba a salir de esa prueba de enfermedad. Era necesario que usted perdiera ese trabajo. Y a veces se escucha como algo trillado, algo que se les dice a las personas que precisamente pierden trabajo, que no hay pena, pues Dios cierra una puerta, va a abrir una nueva, y de hecho sí es, eso no es una mentira, pero a veces suena un poco trillado, pero cuando lo vemos ya profundamente, esa es la forma que Dios trabaja. Era necesario entonces que usted perdiera ese trabajo por X o Y razón, para que le dieran uno mejor. Yo he conocido personas muy cercanas a mí, he escuchado casos de personas muy cercanas a mí que han perdido un trabajo que, entre comillas, era muy bueno, era muy estable. Luego pasaron una etapa muy dura y muy difícil
y luego les vino algo mucho mejor que lo que tenían previamente. Yo he atravesado esas circunstancias también. Altibajos económicos han sido necesarios para que también nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos. Era necesario que ese ser amado o ese ser querido dejara de respirar, porque ya había cumplido el propósito de vida en esta tierra. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida. Podemos morir el día de mañana de 20, 30, 50 años, como podemos llegar a nuestra vejez. Eso solo Dios lo decide. Él es el único que lo sabe. Pero era necesario que ese ser amado o ese ser querido ya no estuviera aquí en esta tierra, para que usted también pudiera tener esa oportunidad de fortalecer a otras personas que están atravesando la misma prueba. Era necesario que usted tuviera ese problema, ya sea con su familia, con sus clientes, con sus proveedores, con sus jefes o con cualquier persona cercana a usted. Ese problema le va a dar el aprendizaje para que entonces usted después enfrente de mejor manera cualquier otro problema que se le venga encima. Era necesario aquel accidente que usted tuvo, que no se explicaba por qué sucedió, pero tenía un propósito. En el momento justo que sucedió, tenía que pasar. Era necesario que usted sufriera por un tiempo para luego tener bendiciones de Dios o estar mejor ante los ojos de Dios. Era necesario que usted haya estado encerrado en la cárcel para poder aprender que allá dentro de esos lugares oscuros, llenos de tinieblas, ahí está Dios también. Ahí hay personas que han cambiado y se han arrepentido. Y usted también, si estuvo en esa experiencia una semana, un año, 10 años, y era inocente, o era culpable, era necesario que atravesara esa prueba para que usted fuera mejor persona al salir de ahí. Y también para que se compadeciera de muchos de los que ahí también estaban. Posiblemente también para que entendiera cómo Daniel estuvo en ese foso de los leones, rodeado de leones, y ni un daño, ni un rasguño le hicieron los leones. Daniel atravesó una prueba difícil que cualquiera hubiera dicho del momento que él iba hacia abajo en ese foso, la vida de Daniel se había acabado. Pero no fue así. Y si usted estuvo en un lugar así, aquí está ahora, cumpliendo el propósito que Dios tiene para su vida, para mi vida, para la vida de todos los que estamos atravesando pruebas duras y difíciles. Así que mi amada familia, mis queridos hermanos, como conclusión, deseo que primeramente nuestra fe no decaiga, ya que debemos de seguir adelante hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra, en este mundo en el cual vivimos. Luego de esto, en segundo lugar, debemos de estar conscientes que la vida del cristiano no es fácil y ni de color de rosa. La vida del cristiano debe ser llena de pruebas de fe, pruebas de vida, lecciones de vida, eventos tanto difíciles como duros, para que no solo nuestra fe se vea probada, sino también nuestra obediencia, nuestra entrega, nuestro amor a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por consiguiente, al hacer todo esto, estaremos creciendo y madurando espiritualmente. Y por último, más no menos importante, por supuesto, recordemos esa
o esas pruebas de vida que han sido duras. Yo sé, hermanos, todos hemos atravesado y seguiremos atravesando pruebas duras en la vida. Tristes, difíciles y amargas que hemos vivido hasta lo más, o sufrido hasta lo más profundo de nuestro ser, que a veces han marcado nuestra vida. Pero lleguemos a esa conclusión, mis queridos hermanos, a esa comprensión profunda, no superficial, sino que algo más profundo de lo siguiente. Cada una de esas pruebas de vida eran necesarias para que estuviéramos hoy aquí. ¿Dónde estamos? Acompáñenme por favor a la última cita de este mensaje. Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. El capítulo 14. El capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchemos esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luchemos por eso, hermanos. Luchemos cada día para que a través de muchas tribulaciones que son necesarias que nosotros tengamos que atravesar, de diferente índole, como nos dice Dios Padre a través de su palabra, luego de atravesar todo eso, vamos a llegar a ese reino, ese portentoso reino que Dios nos ha prometido. Y así va a ser en el momento que Él lo considere pertinente. Así que sigamos orando, que venga ese reino portentoso, sigamos luchando para poder llegar a estar en ese reino. Y como me recuerdo que un ministro hace mucho tiempo nos dijo cuando se despidió de la ciudad de Guatemala y se fue a otro país a liderar otro grupo de miembros de la iglesia en otro país: nos vemos en el reino. Por favor, acompáñenme en oración, inclinemos nuestro rostro y dirijámonos a Dios para que escuche lo que nuestro corazón desea decirles. Padre bendito, Padre santo, Dios todopoderoso, Rey soberano del universo entero, estamos ante ti en este nuevo día que tú nos has concedido. Primeramente agradeciéndote por eso, precisamente, porque nos has permitido estar vivos en este nuevo día, en este día santo, en este día en el cual tú nos has dado para que podamos escuchar y aprender de tu palabra, bendito Señor. Muchísimas gracias te damos, Dios eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tienes y que haces por nosotros y para con nosotros. Te agradecemos tanto que nos das y nosotros no somos merecedores de todo ello. Y por lo mismo te queremos pedir que nos perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, que perdones por favor nuestras desobediencias, que nos ayudes a seguir en ese camino estrecho para poder llegar a estar en tu glorioso y portentoso reino, que anhelamos con toda nuestra alma y todo nuestro ser, que nos des esa oportunidad de estar ahí. Dios Todopoderoso, gracias por todo, gracias por este día, gracias por la convivencia, gracias por todo lo que nos das, bendito Padre, en tus días santos. Y pedimos que por favor venga pronto tu reino, porque lo necesitamos, Padre bueno. Te necesitamos, Dios, necesitamos a nuestro Salvador con nosotros aquí. Y necesitamos ayudar a muchas personas, si tú así nos lo permites, estando ya como seres espirituales en tu reino. Te pedimos también por los alimentos que vamos a consumir en este día, en esta tarde, bendito Padre, para que los bendigas y para que permitas que estemos siempre en paz y en armonía consumiéndolos.
Y ponemos en tus manos la semana que estará iniciando a la caída del sol de este día santo sábado, para que podamos tener una semana de éxito, de bendición, de prosperidad y sobre todo de paz, tranquilidad y armonía en nuestro ser. Gracias infinitas te damos, Padre bueno, y todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos y todo te lo suplicamos en el bendito, santo y glorioso nombre de nuestro santo Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor y sumo sacerdote, nuestro Cristo Jesús. Amén y amén.